Esta es una prueba de cómo nuestra ignorancia nos puede llevar a ser opresores de minorías culturales y lingüísticas. Realizamos una encuesta a 100 personas y los siguientes son los resultados. ¿Cuál es la diferencia entre sordo con minúscula y sordo con la letra mayúscula? La respuesta es la perspectiva médica y la cultural de la sordera, y solamente 42% de las personas contestaron correctamente. El término sordo con S minúscula se refiere a la perspectiva médica, en la cual se enfocan en su sordera, pensando que tienen un defecto y necesitan un remedio. Sordo con S mayúscula se refiere a la perspectiva cultural, donde son personas normales, iguales que tú y que yo, y están orgullosas de ser parte del mundo de los sordos. Usan el lenguaje de señas primordialmente para comunicarse y comparten un sinnúmero de valores. ¿Existe la cultura sorda? La respuesta es sí, y 74% de las personas contestaron correctamente. La cultura sorda está compuesta de personas que utilizan el lenguaje de señas primordialmente y comparten los mismos valores. El lenguaje de señas americano o estadounidense es un lenguaje legítimo y es el cuarto idioma más usado en los Estados Unidos. 30% de las personas contestaron correctamente. El idioma de señas americano o estadounidense es un idioma legítimo que tiene su propia gramática, reglas y estructura, siendo el cuarto idioma más usado en los Estados Unidos. El lenguaje de señas americano es universal. La respuesta es falso. Y solamente 58% de las personas contestaron correctamente. El lenguaje de señas estadounidense es único y se diferencia de otros lenguajes de señas, como cualquier otro idioma. Todos los sordos leen los labios. La respuesta es falso. 84% de las personas contestaron esta pregunta correctamente. La mayoría de sordos no leen los labios, y si los leen, solo son ciertas palabras, ya que es muy difícil debido a la semejanza del movimiento de los labios en muchas palabras, como por ejemplo en sope y tope. ¿Cuál es el porcentaje de palabras que pueden ser leídas en los labios? La respuesta correcta es 30% y 56% de las personas contestaron esta pregunta correctamente. Basado en la información previa, solamente 30% de las palabras son reconocidas por el movimiento de los labios. La sordera es una incapacidad. La respuesta, por supuesto, que es falso, y solamente 30% de personas contestaron esta pregunta correctamente. La sordera no es una incapacidad, porque no es un impedimento para que personas sordas realicen lo mismo que los oyentes. Personas sordas tienen la misma capacidad de triunfar en la vida que los oyentes. Siguiente pregunta. ¿Personas sordas tienden a ser menos inteligentes que las personas oyentes? Obviamente que la respuesta a esta pregunta es falso. Y el 88% de las personas contestaron correctamente. La sordera no tiene nada que ver con la inteligencia. Ellos son tan inteligentes como los oyentes.
y cualquier otra persona. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de sordera es hereditaria? La respuesta correcta es 10% y solamente 25% de personas contestaron correctamente. Solamente cerca del 10% de niños sordos tienen padres sordos y el otro 90% de niños sordos tienen padres oyentes. Siguiente pregunta. ¿Las personas sordas son capaces de vivir independientemente? Por supuesto que la respuesta es sí, y solamente 57% de las personas contestaron correctamente. Ellos pueden ser independientes debido a que no tienen ninguna incapacidad, se pueden valer por sí mismos y pueden hacer todo lo que los oyentes hacen, excepto oír. ¿Los sordos son tontos e incapaces de comunicarse? Es la siguiente pregunta. La respuesta es falso, y 88% de personas contestaron correctamente. La sordera no tiene nada que ver con la inteligencia. Ellos se pueden comunicar en su lengua nativa, la lengua de señas, o por medio de la escritura o gestos con aquellos que no comparten el mismo idioma. La siguiente pregunta dice, si sabes el lenguaje de señas, ¿puedes ser un intérprete? La respuesta es falso, y solamente 44% de las personas contestaron correctamente. No por saber un idioma, uno puede ser un intérprete. Es importante que sepa bien los dos idiomas y las culturas para poder interpretar, además de recibir entrenamiento profesional. Siguiente pregunta. Si hablas, puedes oír. Esto es falso, y solamente el 66% contestaron correctamente. Muchos sordos han tenido terapia oral y pueden hablar, pero eso no les quita la sordera. No porque tengan voz y hablen, significa que pueden oír. ¿Es legal en los Estados Unidos que los sordos manejen? La respuesta es verdadero, y 64% contestaron correctamente. Ellos pueden manejar, puesto que tienen pies, manos, ojos, etc. Es ilegal discriminarlos por el hecho de que sean sordos. Esta discriminación lleva el nombre de audismo. A los sordos no les gusta ni disfrutan de la música. La respuesta es falso, y 94% de personas contestaron correctamente. La mayoría de sordos disfrutan de la música. Como ejemplo, tenemos a nuestra maestra que le encanta el género de música techno, ya que puede sentir las vibraciones y esa es su manera de escucharla. Siguiente pregunta. ¿Personas sordas tienden a ser muy calladas? La respuesta es falso, y solamente 68% de personas contestaron correctamente. Usualmente las personas sordas hacen ruido, ya que no se pueden oír a ellos mismos y desconocen la intensidad del sonido, aparte que es parte de su gramática. Es más correcto referirse a los sordos como personas con deficiencia auditiva. La respuesta es falso, y solamente 44% contestaron correctamente. No es correcto referirse a ellos como personas con deficiencia auditiva, puesto que este término enfoca una deficiencia y ellos no se consideran deshabilitados. Siguiente pregunta. ¿A los sordos no les gusta socializar? La respuesta es falso, y 98% de personas contestaron correctamente. A la mayoría les encanta socializar, ya que es como se comunican y se mantienen informados de acontecimientos y noticias relevantes. Siguiente pregunta. ¿Los implantes cocleares, terapia oral y amplificación auditiva son la mejor solución para una persona sorda? La respuesta es falso, y solamente 44% de personas contestaron correctamente. Esto no los hará menos sordos y no hay nada malo con la sordera. Además, el idioma natural para ellos es el de señas. Los implantes cocleares, terapia oral y amplificación auditiva no trabaja por arte de magia. A veces pueden ser una gran tortura. El lenguaje de señas americano y el inglés comparten la misma estructura y gramática. La respuesta es falso, y solamente 60% de personas contestaron correctamente. Cada uno de ellos tiene su propia estructura, reglas y gramática. Por favor, checa las entrevistas, conoce más sobre el mundo de los sordos, sus vidas, sus experiencias
y ayuda a reducir la presión al informarte informando a los demás. Descubre la belleza del mundo sordo y sea una